Muy pero muy buenos días, comenzamos un nuevo análisis para el día de hoy. Bueno, finalmente yo creo que estamos casi convencidísimos de que la zona de los 107.000 dólares está cada vez más cerca de ser quebrada. Venimos aguantando con lo justo, venimos aguantando con lo poco que le queda al mercado, pero lamentablemente ya ha tenido varios intentos de ruptura. Veremos a ver si tiene la fuerza suficiente en el día de hoy para poder sostenerlos o si por el contrario ya venimos a buscar nuevos niveles. Comencemos como siempre con el gráfico mensual. Por el principio, en primera instancia, tener en cuenta que el gráfico mensual nos quedan 9 días, nos falta solamente un tercio para que este gráfico termine y ya tenemos mucha intención correctiva. Lo más importante que debemos considerar para lo que resta de estos 9 días es que esta intención bajista que estamos considerando y que esta parte baja de lo que es la mecha no se siga ampliando. Es decir, el cuerpo no debe hacerse más grande, no debe seguir cayendo el mercado, porque ahí ya el panorama complica y complica muchísimo. Fíjense la última vez que tuvimos una vela bajista. Veamos esta estructura con mucho cuerpo. Bien, en este caso teníamos, si bien es diferente la forma, si nosotros consideramos que este cuerpo se puede extender un poco más, podremos ver que tendremos un cuerpo grande y una mecha alta por la parte de arriba. Esto es intención bajista. Lo mismo sucedía con este caso de acá. Podemos llegar a tener después, sí, una recuperación, pero en este caso después una caída del mercado. Al mismo tiempo, en este caso estamos en zona de máximos históricos y tenemos estructuras bajistas por este lado, por este lado, por este lado y también finalmente estaríamos teniéndola con esta última mecha. Entonces, claramente las intenciones serían fuertemente bajistas. Por el momento, todo esto es potencial. Obviamente la intención alcista mientras no se quiebra esta zona de soporte, como ya hemos hablado tantas veces, sigue estando vigente. Pero bueno, es importante considerar y poder siempre, como digo, poder anticiparse a lo que podría llegar a suceder en el mercado. Después ya si sucede o no, ya es otro cantar, pero lo más importante es tener la perspectiva y no tener el objetivo solamente en que esto va a seguir subiendo eternamente, porque a veces hay que tener lo que yo les suelo decir, esas migajas que nos deja el mercado. Vamos un poquito al gráfico semanal. Lo que está restando para este gráfico semanal faltan 4 días y 13 horas. Por el momento es intención bajista también. Veremos a ver qué es lo que sucede. En primera instancia, recuerden, ya hemos estado hablando muchísimo de la zona de los 107.000 dólares. Es la zona más importante a sostener. Por el momento, hasta tan solo unos minutos, hará media hora atrás, tuvimos una intención de quiebre que nos llevó hasta la zona de los 106.300 aproximadamente, pero rápidamente el mercado recuperó. Lo que me gustaría saber para el resto del día es que si esa intención de quiebre que acabamos de tener fue simplemente una toma de liquidez para ya empezar a subir o si finalmente es un intento de quiebre y ya después en el transcurso del día la confirmación de esa ruptura. Veremos a ver, esto recién comienza, durante el día puede estar muy pero muy interesante. Bien, con respecto al gráfico semanal, como les decía, tenemos intenciones bajistas. Lo que debemos recuperar es la zona de los 107, 108.000 dólares para poder empezar a creer sobre este inicio de cambio de tendencia. Es decir, venimos de una gran tendencia bajista dentro de todos los que son temporalidades menores y deberíamos empezar a recuperar. Por el momento esa recuperación está muy difícil. Ahora vamos a hablar un poquito de temporalidades menores, pero es importante entender que estamos en zona de soporte y en zona de soporte las lateralizaciones son totalmente normales, es decir, que el precio suba y que el precio baje de forma constante, esto es totalmente normal. Gráfico diario. Bueno, al mismo tiempo no olvidarse, ¿no? Esto que les decía recién, la zona de soporte en gráfico semanal obviamente sigue totalmente vigente y es la zona más importante a sostener. Gráfico diario. Con respecto al día de ayer, bueno, tuvimos el cierre, una vela muy pero muy bajista. Fíjense, esta es un poco la vela que yo les mencionaba que podría ser lo peor que nos pudiera pasar con el gráfico mensual. Es decir, que nos quede una mecha muy grande en la parte alta y un cuerpo considerablemente grande también en la parte baja. Y eso habla de intenciones bajistas. Intenciones bajistas que ya se están dando, ¿no? Que se están dando en el transcurso del día de hoy. No significa que a partir de ahí el mercado ya se vaya a desplomar, ¿no? Ya esa intención bajista pudo haber sucedido y a partir de ahí comenzar una recuperación. Lo más importante es ver qué es lo que sucede en forma interna para entender si puntualmente en la continuación de esa caída puede sucederse o finalmente no.
Estamos entonces al mismo tiempo en gráfico de zona de soporte, al mismo tiempo estamos teniendo una intención de debilidad bajista en el gráfico del MACD, obviamente, o lo que es lo mismo, aparición de fuerza alcista. Y al mismo tiempo, como les decía, después de una gran caída es normal que suceda este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo nos encontramos en la media móvil de 200. La media móvil de 200, saben, y lo hemos hablado varias veces también, es una zona de interacción muy fuerte, es una zona de reacción en la cual el precio va a intentar quebrarlo hacia un lado y va a intentar quebrarlo hacia el otro. En este exacto momento estamos teniendo un nuevo intento de quiebre en la parte baja. Si finalmente logramos consolidar ese quiebre en la parte baja, ahí sí la intención bajista se va a volver más fuerte. Por el momento, mientras nos estemos consolidando el quiebre en la parte baja, ¿qué sería consolidar el quiebre? Sería, por ejemplo, algo así como sucedió en este caso, un intento de quiebre a través de un cierre de vela por debajo de la media móvil de 200, pero la siguiente vela, es decir, la que sería en este caso que fue verde, también debería ser roja. ¿Sí? Entonces debería ser una vela roja y seguido después de otra vela roja. Eso sería la confirmación de un quiebre. Por el momento estamos totalmente prolijos. La realidad es que tuvimos un intento de quiebre, pero rápidamente estamos intentando recuperar y sostener por encima de la media móvil de 200. Bien, temporalidad de 4 horas. Acá un poco quiero dejar el panorama para lo que resta del día. ¿Por qué? Porque en primera instancia hay algo positivo y hay algo negativo. Para los que son alumnos de RT, estamos muy cerca de un triple cruce en 4 horas. Esto es muy valioso y nos puede dar indicios. Sin embargo, este triple cruce se está dando con una vela con una intención no tan bajista, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con eso. Em, y lo más importante que se debe suceder para estos últimos 17 minutos que restan para esta intención bajista es que el mercado siga cayendo, ¿sí? Y esto así para todos en general. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos ver que el mercado en estos últimos minutos logra demostrar fuerza bajista, ahí sí el panorama se vuelve a complicar, porque en este momento tuvimos este intento de quiebre, tal cual como se los estaba mencionando. Fíjense que nos llevó hasta la zona de los 106.300, 106.400, pero rápidamente el mercado se recuperó y nos llevó hasta la zona de los 108.000 nuevamente. Creo que fue una caída que duró 1 o 2 minutos y no mucho más que eso. Y rápidamente recuperamos todo el movimiento tras esa caída. Sin embargo, importante que resta para estos últimos minutos de esta vela, fíjense que faltan solamente 16 minutos para que esta vela termine, es seguir sosteniendo este nivel. Si este nivel no se sostiene y esta vela comienza a demostrar fuerza bajista y terminamos incluso por debajo de este nivel de la zona de los 107.300, 107 también podría ser tranquilamente. Si nos encontramos por debajo, ya el panorama se complica muchísimo y nos muestra mucha intención de quiebre de estructura, ¿sí? Es como les decía en el gráfico anterior, lo importante es no que supere ese nivel, sino que cierre su vela por debajo de ese nivel. En este caso no estaríamos haciéndolo, así que el panorama no es tan bajista por el momento. Veremos a ver qué es lo que sucede para el resto de los minutos. Temporalidad de 1 hora. Un poco lo que quiero mencionar también para el día de hoy, vamos a ampliar un poco todo este panorama. Fíjense, ya habíamos dejado pactado toda esta estructura en el día de ayer. Esto desde acá a toda esta estructura de aquí. Sí, y fíjense cómo tuvimos toda esta intención de ruptura que nos llevó hasta la zona de los 114.000 dólares. Que esto no lo mencioné, pero esta zona de los 114.000 dólares fue zona de media móvil de 200. Entonces, el panorama tuvo lógica de haberse frenado a partir de ahí y tuvimos una corrección. Lo que rápido sube, rápido baja, y ahí lo tuvimos finalmente en el día de ayer. Ayer se pudo aprovechar muy, pero muy bien una gran subida. Yo en mi caso no pude aprovechar gran parte de la subida, solamente pude aprovechar un tramito muy pequeño, pero sí prácticamente toda la bajada la pude aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo acá o lo que tuvimos acá? Toda esta estructura que fue un gran intento de quiebre intentando superar la media móvil de 200 en temporalidad de 1 hora. Lamentablemente tuvimos esta continuación de una caída y nos dejó nuevamente por debajo. ¿Qué es lo que podríamos esperar para el día de hoy? ¿Por qué no venir a buscarla sin problema nuevamente en la zona de los 110.000 dólares, 109.500 dólares? Y en caso de que la caída continúe,
Primero que nada, ¿por qué no venir a buscar la zona de los 106 mil dólares, que es el primer gran nivel a superar? Y si no, ya sinceramente, ya después por debajo de eso, yo ya no veo más que una caída hasta la zona de los 103, 104 mil dólares. ¿Sí? No, no veo gran freno en la zona de los 105, al menos en el corto plazo. Pero bueno, habría que ampliar un poco más como para ver si finalmente tenemos fuerza también en 105 mil dólares. Yo me quedaría con respecto al gráfico de hoy. Como último detalle voy a mostrar un poco de temporalidad de 15 minutos. Estamos teniendo una gran zona de divergencias bajistas en temporalidad de 15 minutos. Entonces esto marca mucho el panorama para los últimos minutos. Y no me perdería de vista, fíjense, esta mecha es la que yo le mencionaba recién, de este intento de quiebre de la zona de los 107 mil dólares hasta alcanzando la zona de los 106 mil 300 dólares. Y pero rápidamente tuvimos una recuperación. ¿Qué es lo más importante? No perder el nivel de los 107.300. Si perdemos este último nivel, ya estaríamos superando todas estas zonas de mínimos y claramente esto al mismo tiempo es toda esta zona de resistencia, actualmente un soporte. Y si finalmente lo perdemos y caemos por debajo, cerrando la vela por debajo de ese nivel, el panorama se complica bastante, gente. Bien, nada, eso es para el cortísimo plazo para que tengan una referencia rápida. Por acá un poco el análisis para el día de hoy. Ojalá que se les haya servido, que se haya gustado. Es un día de estar con muchísimo cuidado. Tengan mucho cuidado. Estamos en una zona de soporte muy, pero muy importante. El que lo pueda aprovechar, buenísimo. Y si no, es un gran momento para estar mirando el mercado y entender realmente qué es lo que está haciendo para justamente ir captando cada vez un poco más de conocimientos. Por supuesto, siempre los invito a sumarse con nosotros. De hecho, no lo mencioné por ahí. Para el que esté interesado con ganas de sumarse, sabe que me puede escribir a Instagram. Tiene mi Instagram por alguna de las descripciones de aquí abajo. Y bueno, gente, millón de gracias y éxitos en todos sus trades. Adiós.